eres el mismo que cuando llegaste a Tierra Deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Una advertencia para autoevaluarnos, se llama la enseñanza. ¿Una qué? Advertencia para autoevaluarnos. En estos tiempos finales, donde la palabra habla tanto acerca de que vienen tiempos peligrosos, que vienen tiempos difíciles, que hay tantas cosas, que se está viendo tanto falsa enseñanza, falsos maestros, eso dice la Biblia, ¿no? Creo que es importante estar en ese contexto de lo que la palabra está diciendo, de lo que advirtió desde hace mucho tiempo, lo dijo él. Así que vamos a ver hoy en ese contexto de lo que Dios está hablando, de una advertencia. Siempre Dios está dando advertencias. En la Biblia va a encontrar muchas veces que Dios nos advierte. ¿Y el propósito cuál es? Evaluarnos. Tal vez tenemos que hoy tomar decisiones, evaluarnos en cuanto a lo que Dios está diciendo. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 16 dice: yo conozco tus obras. ¿Sabías que Dios conoce tus obras? Bien. Que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿de qué? Te vomitaré de mi boca. Es una palabra fuerte que Dios da a una iglesia, pero quiero iniciar con una primera parte, y es que la iglesia tiene como meta enseñar la palabra de Dios. O sea, no estamos haciendo adeptos, no estamos haciendo ganadores para nosotros, discípulos para nosotros, estamos levantando hombres, mujeres, ¿para quién? Para Jesús, ¿no? Así que la meta de la iglesia siempre es el crecimiento, pero el crecimiento espiritual. Tú tienes que crecer espiritualmente, no te puedes quedar allí con enano espiritualmente sin aprender y sin saber acerca de lo que la palabra está diciendo. Pero hoy en algunos lugares el crecimiento se mide por números, se mide por cantidad de personas, se mide por locales grandes, por iglesias suntuosas, pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es el éxito, ese no es el crecimiento de lo que la palabra nos enseña y nos está hablando. Se usan métodos de crecimiento que ni siquiera están conforme a lo que la Biblia dice. Justifican sus métodos de crecimiento, sus medios, justifican el fin para llegar a un medio. Y esa no es la manera. Así que Dios hoy quiere advertirnos acerca del éxito y del crecimiento que debemos tener en la iglesia. Amén. No se mide por cantidad de hombres y mujeres, se mide porque es una iglesia que ama y está apasionada por Dios. Por una iglesia que ama la obra de Dios, una iglesia de hombres y mujeres que desean servirle al Señor. Desafortunadamente en muchos lugares no vemos eso. En muchos lugares parece que son más ejecutivos, políticos, empresarios, coordinadores de eventos que heraldos del evangelio, porque hacen todo lo que su cabeza les dice que hagan, porque dicen: si eso funcionó en el mundo, ¿por qué no nos puede funcionar a nosotros? Y estamos metiendo sistemas de pensamiento del mundo a la iglesia para que la iglesia crezca, para que la iglesia impacte, para que la gente venga a la iglesia. Y sabe que lo más sencillo de crecimiento en la iglesia lo vemos en Hechos de los Apóstoles. ¿Ha visto la iglesia aburrida de Hechos de los Apóstoles? Era una iglesia tremenda, era una iglesia que impactaba, era una iglesia que se movía en dones, que se movía y hacía Dios cosas extraordinarias. No tenían lugares suntuosos, no tenían lugares grandes, no tenían grandes escenarios, pero tenían un amor y una pasión por Dios, un amor y una pasión por la gente. Amén. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, no lo inverso, no lo contrario. ¿Saben? No queremos impactar a nadie en este lugar con nuestras pantallas, con nuestros escenarios, con lo que se está haciendo. No,
queremos impactar a la gente con el evangelio, con la palabra de Dios. Amén. Dios nos da lugares más grandes, gloria a Dios, pero no tenemos ningún sistema, ningún método del mundo para el crecimiento de la iglesia. ¿Sabes? Yo siempre he dicho que esta iglesia es como la iglesia de Hechos, donde el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Y Dios cada domingo añade y añade y añade y añade de una manera increíble, y hemos visto un crecimiento extraordinario, pero ninguno de nosotros se puede parar acá y decir, es que la iglesia ha crecido por el método, porque implantamos este sistema, porque hicimos esto, porque hicimos lo otro. No, porque Dios ha dado el crecimiento. Amén. Esa es la idea. Es una iglesia formada por el Señor. En Efesios 4:11 dice el Señor que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios constituyó, Dios mismo llamó. Dios está estableciendo la iglesia, la manera como debería de trabajar la iglesia a través de personas que Él está llamando. Pero el propósito por el cual Dios llama a cada uno de ellos es perfeccionar a los santos. Amén. A fin, dice el verso 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el Señor establece estos ministerios para perfeccionar, pero el trabajo y la labor de cada uno de ellos ha de ser predicar el evangelio, enseñar la palabra. Amén. Si no hay evangelio, si no hay palabra, si la gente viene a un lugar a buscar de Dios y no se le enseña, no se le da la palabra, se van igual, se van con sus mismos pecados, se van frustrados, no pasó nada, no sucedió nada. La idea de que tú vengas a la iglesia, de que tú vengas y busques al Señor, es que vienes a un lugar donde hay un pan caliente, una palabra de Dios que te cambia, que te transforma, que aún te abofetea para que te despiertes. Amén. Digo, no lo digo por nada, ¿no? Sino digo, a veces Dios tiene que hacer cosas así para decir, wow, estoy mal, necesito de ti, Señor, necesito de ti, Padre. Así que el énfasis de Tierra Deseable no es la multiplicación, Dios se encarga de eso. Cada uno de nosotros hacemos una función en la iglesia. Hace poco el pastor tuvo que decir acá quiénes son los pastores y creo que quedó claro, son el pastor Oscar, la pastora Claudia y el pastor Orlando y su esposa. ¿Están de acuerdo? Yo no soy pastor de la iglesia y no ando frustrado por eso. Pero Dios me llamó a mí a la enseñanza, me llamó a enseñar la palabra de Dios. A eso me llamó el Señor. Yo no vengo acá, yo soy una parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y cada uno de nosotros, de las personas que usted ve aquí, están haciendo una labor muy importante para que la iglesia crezca y se desarrolle. Pero la multiplicación la da el Señor. Amén. Dios, así como en la iglesia de Hechos, el Señor ¿qué? Añadía los que habían de ser salvos. No necesitamos para formar personas, para levantar líderes, no necesitamos usar ningún método, ni oprimir a las personas, ni manipular a nadie para que ellos lleguen a hacer lo que tienen que hacer. No, Dios se encarga de levantar. Amén. Si usted ve en la iglesia hay multitud de cosas que hacemos, jóvenes, niños, adolescentes, hombres, mujeres, adultos, mayores, de todo hay. Y sabe, Dios está levantando gente para cada una de esas labores. Y todo lo que se hace es importantísimo, pero no estamos presionando a nadie para que lo haga. Dios pone el querer como el hacer. Así que el patrón de la Biblia está en Hechos 2:42, dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que es una iglesia en crecimiento, una iglesia que hace la labor que Dios le mandó a hacer. La iglesia debe ser el lugar donde se proclama el evangelio. ¿Por qué? Porque eso es central, medular. Si no hablamos del evangelio, si no hablamos del Señor, no estamos haciendo absolutamente nada.
No queremos traer a la gente para que vengan y se sientan bien. Queremos traer a la gente para que vengan y escuchen lo que Dios les está diciendo, para que sus vidas sean transformadas, para que sus hogares sean restaurados, para que sus hijos sean restaurados, transformados. Muchos vienen en necesidad, muchos hijos están tal vez perdidos y Dios te trae a ese lugar y ¿sabes qué? Dios te da una palabra y te anima y te motiva y tus hijos van a salir adelante, tu hogar va a ser restaurado y Dios va a hacer cosas increíbles, ¿sabes? Pero es Dios el que la hace. Es Dios. No tenemos ningún sistema, ningún método, haz esto, lo otro, no. ¿Sabes? Hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Así es sencillo. Amén. Así que la enseñanza en una iglesia es medular, el evangelio, la palabra, no hay otra cosa, no hay otra manera en que podamos ser madurados, edificados y transformados, capacitados, sino a través de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque así lo enseñó el Señor, así lo dejó Él, así lo estipuló el Señor. No hay otra manera, amén, es a través de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es que viva. ¿Sabes por qué dice ahí que es viva? Dice ahí en Hebreos que la palabra de Dios es viva porque tiene el aliento de Dios. Eso es algo increíble. ¿Sabes? Cuando tú lees la Biblia, ese aliento que Dios dio en Adán, ese mismo viene a la vida de nosotros y nos da vida. Por eso dice que es viva, pero además es eficaz para hacer lo que tiene que hacer. Así que la palabra es clave e importante en el crecimiento y en la formación de una iglesia. ¿Qué dice Pablo? Veamos qué dice Pablo, 2 Corintios 2, 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿A quién debemos predicar? ¿Quién es el que hizo la obra? ¿De quién es la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿A quién debemos predicar? ¿A quién debemos exaltar? Él es el todo. Él es el todo, amén. Aquí no podemos exaltar a nadie más sino a Él. Él es el que hace la obra, Él es el que hace los milagros, Él es todo para nosotros. Y Pablo lo pone muy claro, ¿sabe qué? No nos estamos predicando a nosotros mismos, no somos nosotros, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, es que yo estudié, yo hice instituto bíblico, es que yo me preparé en tal lugar, es que yo, y mostramos títulos y todo, muy importante, pero no es lo más importante. A Cristo, ¿sabe? Yo he escuchado mensajes tan sencillos y que han cambiado y transformado la vida de mucha gente. ¿Por qué? Porque no nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo como Señor. ¿Qué predicamos? Cristo, Él es el Señor, Él es el Dios, Él es el Todopoderoso. Amén. En 2 Timoteo 4:1 dice Pablo, te encarezco. Es una oración allí diciéndole a Timoteo, te encarezco. Pilas, tengan cuidado delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Que qué? Que prediques, ¿qué? ¿Que prediques qué? Que prediques tu testimonio, que prediques tu historia. No, predicar ¿qué? La palabra. Todos tendríamos mucho que contar. Yo tengo muchos testimonios que contar, pero Dios no me puso aquí para contar mi testimonio, me puso aquí para hablar de su palabra, que predique la palabra. Y en tiempos como los que estamos viviendo necesitamos ir con la palabra, siempre con la palabra por delante, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, la doctrina fundamental. Luego le dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina. ¿Y sabes? Esos son esos tiempos. La gente está corriendo por el chicle para la sanidad. La gente está corriendo que le impongan las manos para que los toquen. ¿Sabes qué? Que te toque Dios. Amén, amén. Sino que teniendo comezón de oír, esa palabra comezón ahí es como cuando a uno le da piquiña. ¿Sí le hago piquiña en la espalda? A mí me fascina que mi hija me rasque. ¿No? Pues ya se aburren y se cansan, pero a mí me gusta. Me da comezón y ella me rasca y yo, ay, tan rico. Pues hay gente que tiene comezón de oír, ay, tan rico allí, y vamos allá, y vamos para el otro lado, y vamos allí, y es como que le rascan el oído, ay, tan rico, y están allí, pero no se dan cuenta de lo que les están diciendo, de lo que se les está enseñando. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué?
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, historias locas y cosas absurdas que se comentan. Y luego dice, porque en 1 Corintios 1, 11 y 12, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. No, es absurdo, nos peleábamos. Una vez hablaba con un amigo que va a una mega iglesia y me decía, es que nosotros hoy hemos ganado tanta cantidad de gente. Le dije, gloria a Dios, hemos ganado todo. Digo, no, mi iglesia, le dije, no, la iglesia es una sola. Es que yo soy de allí, es que no. Cuando llegues al cielo, ¿de dónde vienes? No, la iglesia es una sola. Amén. Y ahí estaban aquí estos peleándose, no, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolo, y Pablo tiene que ponerlos ahí en cintura y decirle, hey, no soy yo, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso fui yo que fui crucificado? No, somos seguidores de Jesús, no seguidores de hombres. Amén. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces Jesús es medular, es el centro, es todo para nosotros. Amén. Es todo para nosotros. Dale la gloria a Dios. Ok, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. ¿A predicar qué? El evangelio. Métase en la cabeza de esto, hermano. Dios nos llamó a predicar el evangelio, no otra cosa. No es la historia del uno, la historia del otro, o a contar lo que le sucedió al uno, le sucedió al otro. Puede ser muy hermoso, puede ser extraordinario, pero no perdamos el tiempo. No tiene sentido que usted venga, madrugue aquí a las 6:30 y yo venga y le cuente una fábula, le cuente una historia. No, ¿sabes qué? Aquí vienen a oír palabra de Dios, la palabra. Tú vienes y tienes que salir de este lugar totalmente cambiado, transformado. ¿Sabes por qué? Por el mensaje. Y no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Y creo que en la iglesia hemos tratado de estar en línea con lo que la palabra dice y enseñar la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que no se hagan la cruz de Cristo. Hombre, no, nosotros queremos enseñar lo que la Biblia dice. En todo, aún en los diezmos, usted ve y dice que no pedimos más de lo que de la Biblia dice. Yo no necesitamos hacer nada más, porque Dios provee y suple y tiene un pueblo que es generoso y da con gozo y con alegría para las necesidades de la iglesia. Amén. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué somos nosotros? Servidores. Amén. Aquí habemos servidores. ¿Nosotros qué somos? Servidores. No somos los mega, los super o el superapóstol 87. No existe eso. Somos servidores. Pablo después les tiene que decir, ¿sabes qué? Somos siervos inútiles. Eso es lo que somos. De hecho, cuando la gente va al instituto bíblico, yo le digo, el título que te vamos a dar es siervo inútil. Bueno, y algunos se molestan. ¿Porque es molesto o no? Pero eso dice la Biblia. Amén. Más de uno me miró mal, no tan. Guarden las piedras. Ok. Y luego viene ya el mensaje que quiero estar ahí y hablar. La Biblia, el Señor habla en Apocalipsis 3:14, le escribe a una iglesia. Usted ve el mensaje a las 7 iglesias. En esta le escribe a la iglesia, lo dice a una iglesia que era increíble, era una iglesia tremenda, pero que tenía que corregir. Era tan tremenda esta iglesia en su éxito que había tenido, porque eran ricos, tenían mucho dinero, eran tremendos, y todo lo que ellos habían logrado, lo habían logrado por su propia mano. Dice Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia. El ángel aquí es el pastor, ¿no? Entonces le dice, escríbale al pastor y aquí el amén. ¿Quién es el amén? ¿Quién es el amén? Jesús, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. ¿Quién dijo esto? El Señor, ¿no? Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué les dice eso? Resulta que en la Odisea era un pueblo muy rico, tenían centros bancarios increíbles, movían dinero, habían desarrollado
el tener ovejas negras, y de esa lana negra hacían abrigos, hacían cobijas, hacían cosas increíbles y se han vuelto muy famosos. Y en la universidad que tenían allí crearon el colirio para los ojos. Si alguien tiene problemas en los ojos, usa un poquito de colirio. En la universidad han desarrollado y ellos habían crecido tanto y habían hecho algo interesante, y es que desde una montaña que tenían, hicieron unos canales, unos acueductos y bajaban agua, y el agua cuando venía allá bajaba fría, pero cuando llegaba allá que le iban a beber ya estaba tibia. ¿A cuánto le gusta el agua tibia? Usted toma un agua tibia y ¿qué le produce? Náusea, ¿cierto? Y tenían unos termales, entonces allí tenían los termales como los de Paipa. ¿Alguien ha ido a los termales de Paipa? Bueno, los de allá tenían tremendos termales ahí, los de la Odisea, todavía existe, eso queda en Turquía, y ahí están los termales, ¿no? Y eso, pues, como, si uno va a un termal, ¿cómo quiere el agua? Caliente, ¿no? ¿Se imagina ya tibia? Entonces se mezclaba el agua fría con el agua caliente y se entibiaba el agua. Entonces, cuando el tipo se metía allá y sentía esa agua tibia, decía, ya no quiero esa agua, horrible, dice, no me gustan los termales, esa agua tibia no, tiene que ser caliente. Y si voy a beber agua, tiene que ser fría. Entonces, en ese contexto, el Señor les está diciendo a la iglesia que entendían de que Él les estaba hablando acerca del agua tibia y del agua fría y del agua caliente. Les dice que ni eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O somos fríos o somos calientes, pero tibios, el huevo, no más. Es lo único que pasa así tibio. Ni la sopa yo me la tomo tibia, ¿no? Tiene que quedar caliente. Hermano, Dios nos está llamando a la iglesia. Esta iglesia te podría decir que tenía éxito. Oh, qué tremenda la iglesia lo dice, qué éxito. Mire, tenían unos lugares tremendos, eran ricos, tenían plata, tenían esto que habían hecho con los acueductos, tenían los termales, tenían todo. Y el Señor tiene que exhortarlos y decirles, ¿sabes qué? Son como sus acueductos y como sus termales, y como son tibios, los voy a vomitar de mi boca. No acepto nada de lo que ustedes están haciendo, así que por lo tanto, o eres calientico o eres frío, y tú tienes que hoy tomar una decisión, porque eso es una advertencia para que decidamos, o estamos calientes, metidos con el Señor, no le estamos jugando la doble, no tenemos un pie en la iglesia, otro pie en el mundo, realmente venimos y estamos aquí, y a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades que se nos pueden presentar, vamos a permanecer. Pablo dijo que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y tú tienes que estar hoy caliente, metido con el Señor, porque si no, el Señor te va a vomitar. ¿Duro esa palabra o no? Durísima, ¿no? Pero bueno, es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Por tanto, yo te aconsejo, le dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Para que seas rico. Para que seas rico por mí. Para que toda fuente de riqueza no siempre proviene de Dios, ¿sabes? A veces nosotros, por nuestra capacidad que tenemos riqueza. Podemos tener mucho dinero. Pero esa fuente no fue por Dios, sino por la capacidad que yo tengo. Y eso era lo que le pasaba a ellos. Tenían la capacidad de ser ricos. Entonces no tenían necesidad de Dios realmente. Entonces él dice, ok, ahora vas a comprar oro refinado de mí, vas a pasar por fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, vestiduras transparentes, limpias. Amén. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y aquí el Señor es como que le está haciendo bullying, ¿no? No que tienen el colirio y que muy pilos, y no, pues como que no están viendo, ¿no? Limpies en los ojitos porque están ciegos espiritualmente. Hay una ceguera espiritual en esta iglesia increíble, y en este tiempo hay una ceguera espiritual increíble. Y el mensaje de hoy para nosotros, Señor, es: ponte colirio en los ojos para que veas. ¿Sabes? Tenemos que quitar esa venda que el enemigo pone a nosotros, y a veces nos volvemos religiosos. Venimos a la iglesia por cumplir, pero nuestra vida afuera sigue siendo exactamente igual.
somos fríos o somos tibios. No decidimos, no tomamos decisión de permanecer y de hacer lo que Dios quiere que hagamos, de hacer su voluntad. Amén. ¿Cuántos van a ser calienticos? Así que el Señor le sigue diciendo aquí, verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora la pregunta es, ¿tenían algo de qué arrepentirse en ellos? Tal vez ellos dijeron, pero ¿de qué nos vamos a arrepentir? Nosotros, yo voy a la iglesia, hasta diezmo. Bueno, hago estudio bíblico, sirvo en la iglesia. ¿De qué me voy a arrepentir? Dios conoce tus obras. Es lo que el Señor nos dice. Dios conoce, Dios sabe la motivación por lo que hacemos lo que hacemos. Dios sabe cuál es la motivación por lo que tú haces lo que haces. ¿Sabes? A veces nosotros decimos que somos y realmente no somos lo que decimos que somos. Eso sonó como el Chavo, ¿no? Pero una cosa es lo que tú digas que eres y otra cosa es lo que realmente eres. Y nadie me puede conocer a mí, yo no lo puedo conocer a usted, pero Dios sí conoce y conoce nuestras obras. ¿Sabes? Porque viniste, sabe todo, absolutamente todo lo sabe el Señor, inclusive Él sabe lo que usted está pensando de mí. ¿Cómo lo vio? Así que el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a reprender. ¿Sabes? Cuando Dios te reprende, cuando Dios toma decisión de corregir, yo tengo que aceptar la corrección, ¿no? A los que aman, ¿cuántos saben que Dios les ama? Dios se va a corregir si vas mal. Y la iglesia de la iglesia de la Odisea iba mal. Aunque creían que estaban bien, aunque tenían dinero y eran famosos y exitosos, estaban mal. Y Dios tiene que llamarle la atención. Y les dice, y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Celoso de qué? De vivir conforme a la palabra, de estar con el mensaje, de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Sabes? Sé celoso. Tienes que permanecer en tu matrimonio. Un poquito a menos, hay poquitos casados esta mañana. Permanecer, 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 permanecer. Amén. Y arrepiéntete. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy debemos tomar una decisión de arrepentirnos. ¿De qué? Hay muchas cosas de las que tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo va nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? Amén. Luego el Señor les dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Imagínense, esa era la iglesia de Cristo sin Cristo. O sea, tenían tanto conocimiento, tan intelectuales que habían sacado a Jesús. Bueno, ese versículo lo usan mucho para evangelizar y pues realmente está fuera del contexto. Porque aquí el Señor le está diciendo, con su conocimiento y con su éxito, pues lo habían sacado y entonces el Señor tiene que ir y decir, hey, aquí estoy, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos han sacado a Jesús de su vida? Pero vienen a la iglesia. Pero dicen amén, dicen gloria a Dios, cantan alabanzas, levantan sus manos. Y están cerca de la iglesia, pero tan lejos de Jesús. Y eso era lo que pasaba en esta iglesia. No, hermano, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que tengo la fama, el éxito, ¿no? ¿Sabes? Hoy en día hay muchos que el éxito no les da tiempo ni siquiera para buscar a Dios, para orar y para ser guiados por el Señor. Y hablo de iglesias, de lugares donde se puede decir, wow, ahí el Señor está. Y realmente es todo conforme a lo que el hombre ha desarrollado y ha hecho, donde no está Dios como la iglesia de la Odisea. Han sacado al Señor de la iglesia. Y sabes, a veces nosotros tomamos esa decisión de sacar al Señor de la iglesia. Y si tú has sacado al Señor de la iglesia, tienes algo de que arrepentirte en esta mañana. Amén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Amén. No hay otra forma, sino es con el Señor. De mantener, de permanecer y de ser fiel a Él. Amén. No hay otra manera, no hay otra forma. Entonces, ¿cuáles son las riquezas? ¿Dónde está tu corazón? Qué importante
que podamos hacernos esa pregunta. ¿Te crees autosuficiente? ¿Crees que tú eres suficiente? Así como los de la Odisea, no. Hay gente que uno va y le habla del Señor y dice, yo no necesito del Señor, ¿para qué? Yo tengo plata. Son tan miserables que lo único que tienen es plata. Y a veces, ¿sabes qué? Tenemos que evaluarnos. El Señor les dice, ustedes son pobres, y les da una exhortación fuerte a esta iglesia. Les da una exhortación increíble. Ustedes son pobres, porque atribuían la riqueza al producto de adorar a Dios y estaban engañados porque no era por eso. Y muchos atribuyen su prosperidad a Dios, pero realmente no fue Dios, fue su ambición lo que los llevó allí. Les dice que son ciegos y les da una palabra muy dura. Es una palabra fuerte, pero es la verdad, porque lo dice el Señor. Amén. Y Dios nos tiene que llamar hoy la atención para que tomemos decisiones y nos arrepintamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy solo queremos oír de que somos ricos, famosos, exitosos, de que gloria a Dios y aceptamos todo, menos aceptamos las dificultades y las luchas y los problemas que a veces pasamos. Y sabe, eso es parte de la vida cristiana. A veces tenemos que ser pasados por fuego, a veces vamos a pasar por necesidades. Amén. Y tienes que estar caliente para permanecer, y si no, te entibias, ¿ya? Y sabes que el Señor, cuando te acerques a Él, el Señor dice, no, te estás tibio, me produces náuseas. Wow, es muy duro esto, pero así es. ¿Cómo estás viviendo hoy? Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.